Le damos nuestros cordiales saludos de parte de todo nuestro grupo, conformado por Giancarlo Jesús Valdivia, Yeshua Emanuel Dextre, Matías Cruz Rodríguez, Julio César Castro y quien les habla, Lucía Fernanda Iriarte. A continuación les hablaremos del tema de estética. Iniciará mi compañero Giancarlo Valdivia. Un saludo cordial con todos. Por favor, siguiente diapositiva. Bien, tenemos como fundamentos de la estética tres conceptos que vamos a analizar. La filosofía del arte, la experiencia estética como tal, y la obra de arte u Al el hablar objeto. sobre arte, Bien, tenemos primero, antes que nada, quiero empezar con una frase de Beethoven, donde dice: estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir, y entonces soporté esta existencia miserable. Bien, parece una frase bastante desoladora, sin embargo, es la conciencia de un artista. Sin embargo, de lo que está aquí, de lo que se trata en esta exposición no es del artista, sino de quien percibe el artista, es mejor dicho, del observador. Antes que nada, el primer problema que surge, precisamente porque tenemos que definir aquí el objeto de estudio de la estética. En este caso, el primer problema que surge es tratar de definir la experiencia estética, precisamente porque al definir la experiencia estética estamos dando puertas a la definición del objeto estético. Hay quienes niegan la especificidad de la experiencia estética, precisamente porque la experiencia estética suele ser común a todos los individuos y sobre todo porque no se circunscribe a un solo objeto. Es decir, puede estar abierta a múltiples objetos en múltiples áreas y en múltiples culturas. Cabe resaltar también que la estética es un campo mucho más amplio que el de la filosofía del arte, mientras que la filosofía del arte se encarga de hacer preguntas y de interrogarse respecto a la naturaleza de tal obra. La estética se trata más bien de la perceptualización del sujeto y de su entorno y cómo éste es capaz de vivir una experiencia estética. El crítico de arte, dicho sea de paso, utiliza las categorías que el esteta y el filósofo del arte determinan. De hecho, el crítico de arte, cuando particulariza un concepto hacia una determinada obra, por ejemplo, un poemario que se publicó la semana pasada, utiliza las categorías que el esteta y el filósofo del arte han determinado y han impuesto con un rigor analítico. Dicho sea de paso, la actitud estética es contrapuesta a la actitud práctica, en el sentido en que la actitud estética no suele estar vinculada hacia una finalidad utilitaria. De la misma forma como el artista hace el arte por el arte, el que percibe el arte y aspira a tener una actitud estética debe percibirlo por el solo hecho de percibirlo, sin ninguna otra utilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de este panel tenemos sobre todo la distinción entre una experiencia interna y una experiencia externa y la facultad perceptiva respecto al objeto fenoménico. Vamos a ver un proceso de abstracción aquí. Y es precisamente que si la actitud estética es simplemente el hecho de percibir algo por el simple hecho de percibirlo, surge una pregunta. Y es que tal vez esa finalidad que aparentemente no existe sea el goce mismo. No obstante, la distinción sigue siendo válida, precisamente porque el objeto percibido, al hecho de no tener un goce que vaya más allá de lo puramente artístico, sigue formando parte de lo no utilitario, es decir, de lo no pragmático. La capacidad analítica en muchos de los casos enriquece la experiencia estética, pero ocasionalmente puede anegarla. Y es precisamente porque no por mucho conocer sobre el contexto histórico de una obra o sobre el artista, se conoce más sobre la obra o se puede emitir un juicio objetivo, un juicio estético objetivo. Hay perceptores que solo ven la relación del objeto artístico para con ellos, es decir, la relación externa. Aquí nos vamos introduciendo estas nuevas categorías. No son capaces de abstraerse a lo contingente y enfocarse solamente en la pieza de arte. Se trata de alejarse de personalismos. Entendemos personalismos como una especie de sujeción de la obra de arte al ego, este ego que no puede dejar de
opacar aquellos juicios que pueden ser enteramente racionales y que pueden también abarcar a las obras de arte. Dicho sea de paso, si la actitud estética tiene como característica principal el desprendimiento, este se puede entender como atender específicamente a las relaciones internas que son intrínsecas a la obra de arte, mientras que las externas son contingentes y tienen que ver más con los actos volitivos de la psique del sujeto. En este caso, hay una equivocidad respecto al término llamado distancia estética. Positiva, por favor. Bien, y es que cuando lo que se entiende normalmente por distancia estética es en el sentido en que esto puede significar para el espectador que se encuentra distanciado psicológicamente de una obra de arte como epistemológicamente. Me explico. Es decir, cuando de su persona se ha vaciado en el objeto artístico, se habla de una distancia psicológica. Y cuando la persona conoce demasiado del objeto o el objeto mismo, entonces ya se habla de un vaciamiento epistemológico. Es decir, el sujeto trata de abarcar y prácticamente de sumir bajo su psique la obra de arte, por lo tanto, ya no existe neutralidad. Si nosotros tenemos en estas tres categorías que están presentes, es decir, el objeto fenoménico apreciado, observador, no podemos apreciar el objeto físico, es decir, tenemos que apreciar la composición del cuadro, las características, los trazos, la pintura, lo que emana el cuadro, el fenómeno que emana el cuadro, y no solamente el objeto físico, es decir, la pintura o el material del que está hecho el cuadro. De lo contrario, podríamos caer en un fetichismo, es decir, en una especie de voyerismo en torno al objeto artístico, en donde la distancia estética precisamente nos subsume en nuestro propio ego o nos tratamos de rodear el cuadro en base a conocimientos alternos y no determinamos estéticamente lo que estamos observando. Estas tres posturas, mejor dicho, estos tres conceptos que pueden jugar en contra del observador, lleva al negacionismo estético, es decir, a un virtual relativismo en donde el sujeto prácticamente se niega a sí mismo y niega su experiencia estética en base a una completa anulación de las categorías racionales que pueden regir el acto perceptual del objeto estético. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, precisamente nosotros habíamos definido la actitud estética como objeto fenoménico y no el objeto físico, que sería una especie de fetichismo del objeto. Se plantea la pregunta de si la experiencia estética es exclusiva de la percepción sensorial, porque parece ser que mediante la abstracción el sujeto se eleva hacia lo conceptual que nutre y unifica la experiencia artística. ¿Qué pasa con la experiencia estética de un matemático frente a una fórmula matemática o un teorema? ¿O qué pasa de la experiencia estética que mantenemos frente a la literatura? Si precisamente lo único que tenemos que tener en cuenta es lo sensorial o aquello que emana de nuestras facultades perceptuales, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a la literatura, ya que la literatura no es un arte sensorial? Aquí se establece una distinción que es importante tener en cuenta. Las demás artes, es decir, la música, la pintura, etcétera, son artes sensoriales, mientras que la literatura es un arte sensorial y no es la única. No obstante, quienes tienen una sensibilidad, así decirlo, refinada, parece que conciben a la literatura como amalgamas de imágenes y sonidos, y en último caso, solo sonido. De ahí que hay una frase muy conocida que dice que todas las artes tienden a la música. En efecto, hay una anécdota en donde Borges está escuchando un poema en otro idioma, en un idioma que no conoce, y menciona de que, sin embargo, la música le cautiva. Es decir, en este caso ya no hay conceptos en la literatura, sino hay solamente fonemas que, debido a su articulación, que pueden deleitar al oído del espectador. En este caso, hablamos de que la literatura ya no sería ideosensorial, sino simplemente sería una música sensorial al oído. Hablamos también de una especie de exclusión de los llamados sentidos menores, del olfato, del gusto, del tacto, por considerarlos inaceptables para la experiencia estética. Esto tiene que ver mucho con el optocentrismo y el audiocentrismo,
de la cultura de Occidente, es decir, Aristóteles, no solamente en la metafísica, en donde dice que la vista es el principal órgano que nos permite distinguir y entender la realidad, sino también en el de ánima, da prioridad y sitúa a la vista como sentido paradigmático precisamente para evaluar el resto de los sentidos. Sin embargo, el autor de este texto que estamos analizando da algunos argumentos para poder corroborar esta idea. En efecto, dice que resulta mucho más difícil en el campo de los sentidos como el olfato, el gusto, el tacto, separar lo práctico de lo no práctico. En este sentido hemos dicho que la actitud estética se caracteriza principalmente por ser no práctica. Entonces, si hay una difícil distinción entre estos niveles, resulta mucho más complicado determinar aquello que puede ser considerado un objeto artístico o no. Los datos de los sentidos, por otro lado, que son inferiores, son menos complejos y no hay ninguna armonía o no se establece, según el autor, un contrapunto entre las distintas informaciones sensoriales que nosotros recogemos. Para utilizar otras palabras, cuando nosotros olemos una determinada fragancia, lo único que nosotros estamos percibiendo es un serialismo primitivo, es decir, hay unos olores antes que otros, están desplegados a lo largo del tiempo, sin embargo, no hay la complejidad que existe cuando escuchamos una sonata o cuando apreciamos una pintura o cuando leemos un poema o una obra de arte. Algunos estetas han negado que hay una actitud propiamente estética. Esto es precisamente lo que mencionábamos anteriormente, el negacionismo estético, y precisamente encuentran la actitud estética ya no en la experiencia, o en la experiencia de determinada cultura, de determinados sujetos, sino en las razones que dan para justificarlo. Nuevamente Borges nos da un ejemplo bastante claro en el Aleph, en donde está analizando un determinado poema, un determinado cuarteto, y dice que no había nada memorable en estas líneas. Sin embargo, en su escritura, es decir, la obra de arte no radicaba en el trabajo del poeta, ni tampoco en la poesía, sino estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. En últimos términos, el autor termina diciéndonos que la distinción entre contemplar estética y no estéticamente resulta ser rigurosamente una distinción motivacional no perceptiva. Le cedo el pase a mi siguiente compañero. Gracias. A continuación les hablaré de la filosofía del arte. Pero para poder hablar de la filosofía del arte, primero debemos preguntarnos ¿qué es el arte? El arte incluye todo lo hecho por el hombre que se contrapone al arte propia de la naturaleza. Ahora hablemos sobre las obras de arte. Lo definir con esta frase de André Gide: la sola cosa no natural en el mundo es una obra de arte, ya que una de las principales cualidades para considerar a una obra de arte como tal es que ésta esté hecha por la mano del hombre y que no sea parte propia de la naturaleza. Hablemos de la teoría estética. Bueno, en comparación a la filosofía del arte, que estudia más que todo las bellas artes, la estética estudia todo lo bello, tanto natural como no natural en el mundo. La teoría estética abarca una cantidad de objetos más limitada a comparación de todo lo hecho por el hombre. También muy aparte que existen pocas obras que puedan ser o pueden completar el escrutinio estético que busca la teoría estética. Ahora, aquí tenemos a las bellas artes y a las artes útiles. Las bellas artes son todo aquel arte que puede ser leído, escuchado, visto estéticamente. Muy aparte de esto, estas sirven exactamente para la experiencia humana, muy a comparación de las artes útiles, ya que las artes útiles tienen una finalidad en la vida humana, la cual es servirnos prácticamente. Es decir, que cada vez que las contemplemos estéticamente, nunca podemos olvidarnos de su función práctica. Conceptos y medios. Asunto, representación y significado. Bueno, en el caso del asunto, es más que todo de lo que trata la obra. Pero cuando hablamos de representación es algo muy distinto, ya que representación
tiene que ver más que todo con lo que trata de interpretarnos el arte. Por ejemplo, cuando hablamos de una composición de música, hablamos de una composición de música que no tenga letra, solamente podemos guiarnos de qué trata esta obra de música con el título. Es decir, si el título cambia, el concepto que tenemos sobre esto de música cambia, ¿no? Ahora, hablamos del significado. En el caso del significado, es lo que significa el arte para nosotros. El único arte donde da significado, en este caso, es la literatura. Por ejemplo, cuando nos preguntamos qué significa una obra de arte en su conjunto, podemos estar preguntándonos de qué trata, cuál es su tema, por la tesis o la proposición, qué tipo de efecto produce en los oyentes o en los espectadores que están complaciéndose con esta obra de arte. Ahora tenemos a la clasificación de las artes. Bueno, en el caso de las artes visuales son todas las que podemos percibir visualmente. A pesar de ello, también algunas veces hace uso del tacto. Las artes visuales tenemos, como es el caso de las pinturas, de un dibujo, y a muy en comparación de las artes auditivas. Las artes auditivas más que todo se basan en artes del sonido y mayormente su función práctica se basa en la música. En el caso de la literatura es más difícil clasificarla, ya que esta, más que todo, es una arte simbólica que se basa en el significado de sus palabras, o más bien en los símbolos de sus palabras que cada vez que las escuchamos o las leemos, nos hacen evocar pensamientos e imágenes que nos hacen traducir estas palabras en nuestra mente. En el caso de las artes mixtas, aunque las artes mixtas combinan más de un tipo de medios, es decir, hablamos tanto de los medios de las artes visuales, las artes auditivas, la literatura, cada una de estas poseen funciones distintivas que no se repiten. Por último, tenemos los aspectos de las obras del arte. Los valores formales, que mayormente son captados por... Disculpen. Los valores sensoriales, empezamos. Son los que son captados por un observador estético cuando se disfruta o se complace por una obra de arte. Mayormente encontramos en los valores sensoriales cuando nos deleitamos en su textura, color y tono. Ahora, los valores formales. Con la apreciación de los valores sensoriales queda pronto implicada en la apreciación de los valores formales. Estos más que todo tienen que ver con la forma. Cuando hablamos de forma, más que todo nos referimos a la organización de estas obras. Por último, tenemos a los valores vitales. En los valores vitales tenemos tanto los valores sensoriales como los formales, son ambos del medio propio del arte, pero los valores vitales son un poco más externos a estos, ya que son importados de la vida exterior al arte y son vinculados a través de él y no es que son contenidos por el mismo medio. Ya, el arte puede contener sentimientos. En cuanto a todos estos valores, se requiere cierta familiaridad con la vida exterior al arte y por eso los valores aquí presentados se denominan valores vitales. Ahora tenemos al contextualismo versus el aislacionismo. Bueno, en el contextualismo, mayormente ellos sienten que para contemplar una obra de arte, no solamente se necesita de la obra de arte misma, sino también necesitamos un contexto. Por ejemplo, conocer sobre otras obras de arte del mismo autor que tengan relación a esta obra de arte que estamos contemplando, o otro tipo de obras de arte de otros autores que también tengan que ver con esta misma. O conocer, por ejemplo, el contexto en donde se hizo la obra de arte, o la época, la vida del autor, si tiene relación, y todo ese tipo de conocimiento muy externo a la obra de arte misma. En el caso del aislacionismo, ellos consideran que solamente se necesita de la contemplación misma para poder entender esa obra de arte, porque si ésta necesita de un conocimiento externo, no está completa. Gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero.
Al momento de hablar sobre el arte, nos nace necesariamente hablar sobre las teorías del arte. Y para hablar sobre las teorías del arte, nos nace también definirlas. Se puede ver definiciones claras, que es el hecho de que el arte es una concepción de la naturaleza, pero asimismo el arte también es una función especializada. Las teorías del arte son una función especializada del arte. Y para entender mejor las teorías del arte, me conviene enumerarlas para que se vean correlaciones entre ellas y se entienda mejor, como en la siguiente diapositiva que voy a hablar ahora sobre los formalistas. Los formalistas es una de las definiciones del arte mucho más sencillas y mucho más simples, pero que va a funcionar con los conceptos que maneja para entender las siguientes partes. Los formalistas son aquellos filósofos del arte que creen que la razón fundamental disculpen, los formalistas. Los filósofos formalistas son aquellos que ven que el único juicio crítico, la única crítica que se puede hacer respecto al arte es acerca de la forma. Entiéndase forma como la interrelación de las partes de una obra. Y de hecho, dicho esto, podemos entender que para los formalistas cae relevante los valores del medio y cae irrelevante los valores vitales. Entender los valores vitales no va a funcionar para entender las dos siguientes teorías. Así que hablemos sobre qué realmente son los valores vitales. Los valores vitales pueden ser las representaciones, las ideas, las emociones, todo aquello que trae una obra más de lo que contiene, es decir, los conceptos y otro tipo de cosas. Los formalistas en ese sentido hablan también sobre la emoción estética, y es ahí donde nace uno de sus principales problemas. Es que el arte tiene que de alguna manera evocar algo, pero dicen que lo que evoca el arte no al final son emociones o sentimientos, sino una emoción estética, muy distinta a las emociones normales que tenemos en nuestra cotidianidad. La emoción estética, para entenderla mejor, tenemos que hablar sobre la forma significante. ¿Qué es la forma significante? La forma significante es la concepción de que el arte no tiene tiempo, el arte no responde al tiempo. Y tras esto, al hablar sobre la emoción estética, vemos que la emoción estética es una emoción que evoca por la forma significante. Pero ahí cae otro problema, y es que esto se genera en un círculo vicioso. Es decir, la forma significante responde a la emoción estética, pero la emoción estética responde a la forma significante. Y este círculo vicioso es una de las principales críticas que se hace a la teoría formalista. Pero para entenderlo mejor y poder hablar mejor sobre ellas, hablaremos ahora de la siguiente parte, que sería el arte como una expresión. Se dice que el arte es la expresión de los sentidos, y esto cualquier estudiante de arte puede entenderlo con mayor facilidad. Sin embargo, el filósofo del arte no puede quedarse ahí, porque nace el filósofo del arte preguntarse el por qué. ¿Por qué es que el arte es una expresión de los sentidos? Aunque las personas que manejan la teoría del arte como una expresión de los sentimientos, no de los sentidos, las personas que manejan el arte como una expresión de los sentimientos apoyan la idea de que se tiene que tomar en consideración para la crítica del arte, se tiene que considerar la forma. También ven en tres preguntas o más preguntas al respecto, que sería, por ejemplo, ¿cuál es el nexo entre el arte y la expresión? ¿Qué es aquello que las une? ¿Y cuándo es que empieza la transmisión realmente de los sentimientos? ¿Cuándo el arte empieza a transmitir los sentimientos? ¿Cómo? ¿Cuándo deja de ser arte y cuándo empieza la transmisión? ¿O cómo es que se maneja esta transmisión? Y al final del día también tiene que responder en el hecho de qué pasaría si es que no fuera así. ¿Qué pasaría si es que al final el arte no es una transmisión o una expresión de los sentimientos? Y para ello es que el arte como expresión, veremos que una palabra muy, muy importante para esto, y es la palabra evocación. Se entiende que el arte evoca sentimientos, y al evocar sentimientos puede evocar como por ejemplo tristeza, enojo y alegría, pero la evocación no tiene que caer en subjetividades, es decir, la parte objetiva y la parte subjetiva. Como podemos ver en mi diapositiva de la tristeza, en la parte de la izquierda vemos una parte, diapositiva anterior por favor, en la diapositiva del arte como expresión, y se ve la parte de la tristeza, en la parte de la izquierda tenemos a una persona, y es que la tristeza de la persona es subjetiva. Cada persona, aunque haya condiciones sociales al respecto, vive la tristeza de una manera distinta. Pero cuando el arte habla de los sentimientos, no habla de que la tristeza de la persona, sino la tristeza de la música, por ejemplo. Usaremos las artes auditivas porque son mucho más sencillas para entender este tópico. Entonces, una vez visto esto, tenemos un problema, porque si es que el arte expresa sentimientos y llega a evocar sentimientos en las personas, evoca sentimientos subjetivos, y caer en subjetividades daña totalmente esta teoría. Y la solución a ello es ver que realmente el arte no expresa sentimientos, sino expresa las conductas vinculadas a los sentimientos. Es decir, para esto seremos dos ejemplos muy sencillos que se pueden entender en la parte de la música. Por ejemplo, en canciones de artistas que se llegan a decir como canciones tristes, como podría ser una canción de Taylor Swift, por ejemplo, August, de sus últimos álbumes, esta canción tiene una parte lenta,
y es que se entiende por una conducta vinculada que muchas veces las personas al sentirse tristes suelen hablar de una manera más lenta o incluso suelen bajar la voz o tienen distintas conductas, distintas reacciones, distintas muestras, y esas muestras es lo que el arte expresa. Por ejemplo, podemos ver el heavy metal. Bandas como Slipknot, a pesar de tener las letras, se puede entender por los sonidos fuertes que hacen que esto puede estar vinculado con el enojo. Y es así como se vinculan las emociones, y es así como el arte, en la expresión de los sentimientos, cae realmente en una expresión de las conductas vinculadas. El arte termina no expresando sentimientos, sino expresa lo que las conductas vinculadas a estos sentimientos traen. Y a mi parecer, una evolución de esta teoría sería la de la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y es el arte como símbolo. Para mí, la teoría del arte como símbolo ha evolucionado la teoría del arte como expresión y la ha mejorado en una manera más estructurada que nos funciona para entenderlo mucho mejor. Entonces, hablaremos de la teoría de la significación, que es del arte como símbolo. Las obras de arte son signos icónicos de los sentimientos humanos. Esta cita es la que maneja prácticamente toda esa teoría. Pero el problema es que tenemos ciertas partes que no se entienden o hay que entenderlas bien para poder manejarla mejor. Primero es que las obras de arte son signos icónicos de los sentimientos humanos. ¿Qué es un signo icónico? Y después de preguntar qué es un signo icónico, ¿qué es un signo? Al entender esto podemos manejarlo mejor. Un signo es la representación de algo. Como por ejemplo, a veces las nubes, en algunas de sus características, suelen ser un signo de que va a llover o de la lluvia. Y así otro tipo de cosas. Y un signo icónico es el signo que se parece a lo que representa. Por ejemplo, esa señal de tránsito. Como pueden ver ahí, esa señal habla sobre que hay un semáforo cerca. Y tiene una imagen parecida al semáforo. Y debido a esto es que es un signo icónico, un signo que se parece a lo que está diciendo. Y al entender este glosario ahora podemos hablar sobre el arte como símbolo. El arte, las obras de arte son signos icónicos de los sentimientos humanos. Como son signos icónicos de los sentimientos humanos, las obras de arte se parecen a los sentimientos humanos. Y para entender esto usaremos de nuevo a las artes auditivas, que son una de las más sencillas para entenderlo. La música es cinética. Y como la música es cinética, puede transmitir muchas cosas. Y es que la música termina fluyendo así como fluye la vida. Esta frase o este entendimiento se puede ver, por ejemplo, en el GIF que he usado, que esta manera de fluir es de alguna manera como se llegan a representar los sentidos. Cuando la música llega a fluir de manera más lenta o creciendo en una onda, se puede ver una tristeza, por ejemplo. O se puede ver, si es que la onda es muy alta, se puede ver una alegría. O se puede ver el sentimiento de la alegría. Se puede ver un signo. No significa que lo esté expresando. No significa que lo sea. Es que es un signo de esto. Y se puede entender eso igual con otras artes. Y el problema principal con esto, a pesar de que nos ayuda a entenderlo, es que al ver esto no es general. Los sentimientos entendidos en esto, aunque caen en concepciones, y es necesario entenderlos con concepciones sociales, como por ejemplo, cómo vemos nosotros la tristeza, cómo vemos nosotros la alegría socialmente, y al entenderlo funciona mejor, igual representa un problema, porque las diferencias entre cada sentimiento suelen ser muy sutiles, y es más, la diferencia sutil entre cada sentimiento nace en las concepciones que hacemos socialmente de ellos, y al hacer esas concepciones sociales, nacen las diferencias pequeñas, y esas diferencias pequeñas son uno de los principales problemas o talones de Aquiles de estas teorías, como sería el arte como símbolo y el arte como expresión, es el hecho de que no son generales, y las diferencias son tan sutiles que pueden caer en problemas. Pero una vez entendido esto, siguiente diapositiva, por favor. Entendí esas teorías y ahora que se han podido vincular entre ellas, creo que podríamos entender mejor lo que es la teoría formalista, la teoría del arte como símbolo y el arte como expresión. Se entienden porque se relacionan entre ellas de alguna manera u otra. Pero ahora hablaremos de algo de la relación del arte con la bondad o moral y con la verdad. Comenzaremos con esta premisa. Un juicio estético no es un juicio moral ni de verdad ni de falsedad. Esto nos genera un problema, porque esto mencionaría que realmente la estética, el arte, no tendría por qué vincularse con la moral, ni tampoco con la verdad, ni tampoco con la falsedad. Pero, la siguiente diapositiva, por favor. La realidad es muy distinta a esta, y es que al final el arte sí termina vinculándose tanto con la verdad como te termina vinculando con la moral. El arte y la verdad. El arte y la verdad que tiene el arte se entiende porque, de alguna manera, la verdad de, por ejemplo, una literatura, observemos la literatura en este caso, porque sería el arte que mayor funciona para entender esto. En una obra literaria, por ejemplo, en cualquier obra literaria podemos ver personajes, y los críticos al momento de hacer su crítica y ya no tener que hacer ciertas suposiciones al respecto,
hablan de que una obra literaria no es buena, por ejemplo, cuando se ve que lo que hace el personaje no corresponde a lo que haría en realidad. Y es que al final del día, en el arte literario, no importa si es verdad o es falsedad, sino que importa la naturaleza humana. En una escritura, tú creas un personaje, y si ese personaje hace una acción que no corresponde a cómo se entiende al personaje, y como se ha creado el personaje, es ahí donde cae la relación de lo que es el arte y la verdad. Eh, Aunque hay implicaciones y hay inferencias en el arte, por eso es que hay inferencias en la literatura, podemos inferir que porque un personaje alguna vez rompió por un enojo toda una mesa, al entender un personaje así, podemos ver entonces que ese personaje es violento. Entonces, al entender que ese personaje es violento y el hecho de que ese personaje rompa una mesa ante su violencia, sí corresponde al personaje, y al tener una correspondencia estamos entendiendo de una manera correcta. Sin embargo, esto no funciona de la misma manera en todos los casos. La naturaleza humana no necesariamente responde de esa misma manera, y es ahí donde caen los problemas entre las inferencias y las suposiciones que tiene que hacer cada crítico al momento de hablar sobre una obra de arte. Pero ahí Aristóteles también habla sobre cómo podría manejarse esto. Y al final, nuestra vinculación del arte y la verdad, la pequeña vinculación que tienen, es que esta pequeña relación nace en la verdad del retrato, la verdad del personaje que se crea, la verdad de la pintura que se crea. No es lo que se dice. Semánticamente hay una implicancia, pero no directa, sino hay una implicancia en darse cuenta que el personaje que se está creando corresponde con lo que se dice. Y es ahí donde está la verdad, porque tenemos que entender la verdad de la naturaleza humana para poder entender la verdad del arte. Y una vez entendido la verdad de la naturaleza humana y la verdad del arte, veremos que la verdad y la única vinculación que puede tener esto con el arte es que la verdad tiene que ser una verdad del retrato. La verdad y el retrato, al vincularse y al lograrse una conexión, podemos hablar realmente de lo que sería la vinculación entre ellos. En la siguiente diapositiva veremos 3 teorías acerca del arte y la moral. La concepción moralista, el esteticismo y el interaccionismo. De manera rápida se puede entender que la concepción moralista y el esteticismo son como un versus. La concepción moralista dice que el arte es la cría de la moralidad. El arte, el arte tiene que responder a la moralidad. Y es que el arte, al final del día, lo menciona Platón y lo menciona también otro, por ejemplo, Tolstoy, que mencionan esto, y es que el arte transmite, el arte llega a hablar con eficacia sobre las cosas. Y es que al tener ese poder de transmisión y al poder hacer ese tipo de cosas, es que el arte tiene que responder una moralidad. Si el arte tiene una moralidad correcta, se puede entender como un arte bueno o un arte correcto, pero cuando no, no es así. Y por otro lado tenemos el esteticismo, que dice totalmente lo contrario. La moralidad es la criada del arte. El arte no responde a la moralidad, no tiene por qué importarle la influencia que pueden tener las personas. Porque al final del día, si es que las personas son influenciadas de manera incorrecta del arte y quieren censurarse, se quiere eliminar, se quieren no tener, pues mal por ellos, porque el arte al final del día es el objetivo máximo de una persona. El objetivo máximo de la vida es la experiencia estética. Esto plantea el esteticismo. Aunque pueda parecer un poco descabellado, al final habla sobre que en nuestra vida nos vemos por las cosas normalmente estéticas, y la parte más estética, la experiencia mayor en la estética, es al final del día la experiencia y el objetivo en esta vida. Y entendido eso, se puede entender claramente que la moralidad es la cría del arte, porque debido a que la experiencia estética es lo mayor de nuestra vida, la moralidad no entraría en ningún sentido más que en un sentido mucho más bajo, y es que responde al arte. El arte puede decir si usa o no la moralidad, y a pesar de que tiene influencia o no, el arte, pues aquellos que no lo reciban, mal por ellos, y aquellos que sí lo reciban, bien por ellos, y aquellos que lo reciban de manera correcta, mejor para ellos y bienaventurados. Estas dos concepciones pueden llegar a ser un poco extremistas, y es ahí donde nace el interaccionismo. La moralidad y el arte tienen una correlación, no tienen por qué ser una criada de la otra. La moralidad y el arte se relacionan, la moralidad y el arte se complementan de alguna manera. El arte tiene que tener la moralidad para que se pueda realizar de manera correcta, y la moralidad necesita el arte como una transmisión de la misma. Se pueden dar mensajes. El arte es tan poderoso que desde el arte se puede llegar a todas las personas, influenciarlas, incluso llegar a definir sobre ellas. Y es por ello que incluso se habla acá de la censura. Y en la censura nacen las siguientes preguntas. ¿Cómo podríamos censurar algo? ¿Quién tiene la capacidad para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en la censura? Y si se censura algo, al final del día no se estaría aceptando.
caen muchas dudas y muchas problemáticas en el hecho de entender la censura en el arte por el poder que este mismo arte tiene. Pero es que al final del día se tiene que ver que la moralidad y el arte son una relación. Y en esta correlación y en esta coexistencia es que se necesitan una a la otra. La moralidad no puede estar sin el arte, por eso que el arte muchas veces se puede transmitir y ese poder de influencia es el que necesita la moralidad. Y el arte, a su vez, necesita la moralidad porque al momento de expresarse, sí o sí va a tener algunos discursos. Y en ese sentido es que debemos que ver si el arte es correcto o incorrecto. Incluso en la censura al respecto, se puede ver más partes sobre esto, la moralidad y sobre el arte. Por último, nace la pregunta final en la obra de qué es el arte. Siguiente diapositiva, por favor. Se ha hablado sobre el arte y la verdad, se ha hablado sobre el arte y la moralidad, se ha hablado sobre los tipos de arte, se ha hablado sobre las teorías del arte, se ha hablado mucho, pero no se ha llegado a definir qué es el arte, se ha dado concepciones, que el arte tiene que ser hecho por el ser humano, se ha dado concepciones sobre cómo tiene que ser el arte, se ha dado restricciones, se ha dado opiniones, pero ¿qué es el arte? Es que incluso en algunos libros, como puede ser el ensayo que se hace, el ensayo de What's the Definition of Art, que trae a su vez muchas como nuevas restricciones sobre qué tiene que ser el arte, cómo tiene que ser el arte y todo lo demás, nos damos cuenta que la pregunta ¿qué es el arte? No puede ser respondida y que realmente cuando se intenta responder esto, se responde a la pregunta ¿qué es el buen arte? Porque al final del día, arte cae en un significado tan amplio como a su vez va directamente la estética. La estética también cae en un significado tan amplio y tan general que intentar definirlo al final del día no ayuda a qué es el arte, sino simplemente lo termina restringiendo. Y al intentar en sus definiciones nace la pregunta, ¿qué es el buen arte? Ahí es donde se manejan las distintas críticas, la crítica de la verdad y el retrato, la crítica del arte como expresión, la crítica del arte y la parte formalista en su juicio. Todos estos responden a qué es el buen arte, no a qué es el arte, sino cómo es que existe el buen arte. Y ante el buen arte nace el mal arte, pero al final del día no se puede definir qué es el arte. Sin embargo, el plantear la pregunta hacia qué es el buen arte nos ayudará mejor a entender las teorías del arte, a entender las concepciones del arte y a entender todo lo relacionado al arte. Pues la pregunta ¿qué es el arte? A su vez nace de la estética y la generalidad de esta nos lleva a que la pregunta siempre se maneje a qué es el buen arte. Y esa es la pregunta de la cual tenemos que manejar la parte estética. Le daré el pase a mi compañera. Me toca tratar el tema de arte y autenticidad de Nelson Goodman. En la primera diapositiva, lo que trato es de expresar mediante un resumen, un comentario, su punto de vista al respecto. La falsificación perfecta. ¿Hay una diferencia estética entre una falsificación engañosa y una obra original? Este es un desafío fundamental de la que depende la función misma del coleccionista, del museo, del historiador de arte, pero también concierne al filósofo de arte. Veamos el caso de un cuadro original de James Vermeer y tengamos hipotéticamente una excelente imitación del mismo a la derecha de Han van Merer. No podemos ver ninguna diferencia entre ellas, y si las cambias mientras dormimos, no podríamos determinar cuál es a cuál a simple vista. Ante la pregunta hecha de si hay una diferencia estética entre una falsificación engañosa y una obra original, la respuesta es sencillamente no hay diferencia estética, que las únicas diferencias que pueden establecerse en este caso no son pertinentes desde el punto de vista estético, sino a través de instrumentos técnicos. Pero para llegar a esta situación tenemos que precisar a qué nos referimos con a simple vista. ¿Acaso significa mirar sin utilizar ningún instrumento? Se puede obviar el uso de anteojos, por ejemplo, pero si eso se permite, ¿por qué excluir la lupa y el microscopio? Por otro lado, si se permite, por ejemplo, la luz incandescente, ¿por qué puede excluirse la luz ultravioleta? La primera manera de sortear estos dilemas sería decir que a simple vista consiste en mirar los cuadros prescindiendo del uso de instrumentos diferentes a aquellos que habitualmente se utilizan para mirar las cosas en general.
Supongamos, por tanto, que a favor de la argumentación, todas estas dificultades han sido resueltas. Determinamos también quién se presume que mira. La pregunta pertinente es si puede haber una diferencia estética cuando nadie, ni siquiera el más hábil de los expertos, puede diferenciar un cuadro a simple vista. En otras palabras, nadie puede afirmar a simple vista que no hay una diferencia estética entre ellas. Planteemos una pregunta, o replanteemos la pregunta. ¿Hay una diferencia estética cuando nadie puede diferenciar a simple vista entre dos pinturas en un determinado momento? La respuesta de Goodman empieza por plantear que enfrentados ante el hecho de una falsificación y aun cuando ahora no puedo distinguir a simple vista que la pintura es la original y del otro lado es una copia, hace sin embargo que las mire ahora de manera diferente, incluso si lo que veo es igual. El hecho de que puede percibir después de una distinción entre los dos cuadros, que ahora me resulta imposible percibir, hace que las diferencias actuales no percibidas entre ellos constituyan una diferencia estética para mí. Hay que partir ya de una suposición estética a pesar de que no sepamos la falsificación, pero que no la reconozcamos aún, ¿no? Esto debido a que tengo la evidencia de una diferencia entre ellas que puedo aprender a percibir. En segundo caso, la mirada presente es un aprendizaje que guía la selección de elementos y aspectos que debo usar para una discriminación perceptiva semejante futura, ¿no? Y la diferencia no percibida entre los dos cuadros es una consideración pertinente visual que tengo de ellos. Consideremos ahora el caso que el original sea mejor que la falsificación, o que la falsificación sea tan buena como el original. Por ejemplo, es probable que el original de un Rembrandt sea la mejor pintura, que sea una mejor pintura que las copias realizadas, pero es posible que la copia de un Lastman hecho por Rembrandt sea mejor que el original. Por tanto, la oportunidad que tengo de aprender a hacer correctamente la distinción, por ejemplo, de descubrir características demostrables que diferencien los Rembrandts en general de las pinturas que no son de Rembrandt, depende en gran medida del conjunto de ejemplos disponibles como base. Por lo tanto, es importante que yo sepa si una pintura determinada pertenece a una u otra clase, como escuelas, periodos, etcétera, para aprender a diferenciar las pinturas de Rembrandt de las demás. En otras palabras, el conocimiento del autor puede contribuir materialmente al desarrollo de mi capacidad para determinar si una pintura fue hecha o no por Rembrandt. Pero hay también diferencias perceptivas mínimas que pueden tener un enorme peso desde el punto de vista estético. Por ejemplo, el enorme daño físico que se puede causar a un fresco puede tener menos consecuencias que un retoque mínimo, pero presuntuoso. En este caso, el daño no es mínimo. En un caso del Eco Homo de Elías García Martínez, del Ayuntamiento de Borja de San Borja, de Zaragoza, perdón, que fue reestructurado, entre comillas, por Cecilia Jiménez, una entusiasta y autodenominada restauradora, ¿no? Un poco apartado de este tema, Goodman hace un comentario a las sugerencias que él llama la teoría Tingle-Emerson, que dice: la conducta apropiada cuando encontramos una obra de arte es despojarnos de todas las vestimentas del conocimiento y la experiencia, pues éstas podrían obstaculizar la inmediatez de nuestro goce, y luego sumergirnos completamente y calibrar la potencia estética de la obra por la intensidad y duración del hormigueo resultante. La respuesta de Goodman es que la teoría es en sí misma absurda e inútil para manejar cualquiera de los problemas importantes de la estética, pero se ha convertido en parte del tejido de nuestro sinsentido común, porque el ejercicio, entrenamiento y desarrollo de nuestra capacidad para discriminar entre obras de arte son evidentemente actividades estéticas. Las propiedades estéticas de una pintura no solo incluyen aquellas que se descubren a simple vista, sino también aquellas que determinan cómo debe mirárselas. La respuesta no me parece pertinente porque Goodman confunde la posición de quien mira
Tingle y Emerson se refieren, por ejemplo, a cómo ve una película un crítico de cine y una pareja de enamorados. Para el primero, cada escena le puede parecer resultado de la influencia de algún director anterior, o bien si el enfoque, la luz o la música son correctos y consecuentes con el guión. Mientras que por otro lado, la pareja se dejará llevar por la emoción que provoca y si es verosímil la narración. Ellos sugieren, Tingle y Emerson, que no nos perdamos esas experiencias por más expertos que seamos. Y creo que eso vale para todas las disciplinas. Con eso termino mi intervención, paso al siguiente compañero. Gracias. Saludos y vamos a hablar ahora de lo que se le puede decir lo infalsificable. Para tener algo claro es que la música no puede ser falsificada, así como también una partitura y un recital no puede ser algo que se puede copiar, ya que estos dos tipos de arte no son como una pintura. Una partitura que venga del manuscrito mismo de un autor, ya sea el mismo manuscrito en sí de la partitura, no va a ser menos ni más ni menos genuino que una fotocopia que puedes hacer en una oficina. Así como la presentación inicial de alguna sinfonía en su estreno no va a ser más ni menos genuina que cualquier recital al que uno asista. De esta manera, la música verdaderamente no podría ser falsificada, porque tú estás recibiendo lo que sería un producto final, que es el sonido en sí, y no... La siguiente, por favor. Para tener esto claro, hay que diferenciar en lo que es arte autógrafo y arte alógrafo. Como autógrafo es directamente de la mano de su autor. En este sentido, viene directamente como cosas como la pintura. La pintura es un arte autógrafo. Ningún arte autógrafo puede ser duplicado, porque ahí ya sería algo no original, no genuino. Podría ser la menor diferencia, la menor de las diferencias estéticas que haga que una pintura y otra difieran entre genuino y copia, mientras que el arte alógrafo, por así decirlo, lo que importa es la representación y no el manuscrito original, que no es el arte. De esta manera, la música es algo alógrafo, debido a que siempre vas a tener una variación entre presentación y presentación, entre producto final y producto final, que representarían lo mismo siempre, pero tendrían alguna diferencia entre sí, pero sería algo irrelevante. A la siguiente, por favor. Entonces, hay que tener algo bien claro en este concepto, que hay arte de una sola etapa, que es aquella que el producto final está culminado cuando el artista mismo da el último retoque. En el arte de la pintura, el arte ya se ha culminado en una sola etapa cuando el pintor da la última pincelada. Mientras que en la de dos etapas es el producto final lo que sería la causa final del trabajo del autor. ¿A qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una partitura, eres compositor, el producto final es la música en sí, es el producto, es la causa final que vas a dar en tu partitura, en tu manuscrito. No son las notas en la hoja, sino son las notas que toca una orquesta. Por otra parte, también la literatura es de dos etapas, porque lo que no importa, tú no vas a ver el manuscrito en sí como una obra de teatro en exposición, tú vas a leerlo. De esta manera, podemos tener que
una canción que se dejaría de cantar puede caer en un nivel bajísimo a comparación de una poesía anónima, porque lo que nos importa es el producto final y no el principal, no el medio por el que te lo dan. Si no, podemos ver que la mayoría de lecturas son para lectura silenciosa y la mayoría de canciones se deben de presentar. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí quiero llegar con lo de que un libro es algo infalsificable. Cualquier diferencia física, ya sea el tamaño de la hoja, el tamaño del texto, ya sea el estilo del texto, quién sabe. Muchas fuentes que tiene la computadora o el tipógrafo, ya sea el material del papel, el encuadernado. Todo esto es irrelevante porque lo que te importa es el contenido. Así que una copia exacta, algo que es una copia genuina de un ejemplar de tu libro favorito, sería aquello en el que su deletreado sea correctamente imitado. Los puntos, las comas, las palabras, que todo tenga una secuencia encadenada y que todas las ediciones que vayas a ver de ese libro sean iguales. Para esto, como es una copia genuina, el estándar de calidad, obviamente, ya sea de una imprenta o del copista, diría que cualquier falla en esto lo invalida y ni siquiera vería la luz del día. No, no existe una copia de un arte alógrafo que verdaderamente salga a la luz porque el estándar de calidad no lo permite, no permite su distribución. Por otro lado, ya como dijimos, cosas como el texto encuadernado, detalles irrelevantes a la hora de leer, son estándares que, por ejemplo, sí tienen mucho que ver cuando se juzga una pintura falsa de una genuina. Si vemos el material del lienzo, el material que se utiliza para pintar, ya sean los óleos, las pinturas, los productos, todo eso corrobora que una obra es original y una obra es falsa. De este modo, una pintura y un libro jamás pueden tener el mismo estándar para decir cuál es algo falso y cuál es algo original. La siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver unas observaciones, ya que venimos a ver la parte de la percepción que uno puede tener para determinar entre un objeto falso y un objeto genuino. Pongamos el caso de un recital. En un recital, obviamente ningún recital va a ser idéntico a otro. Una presentación de música, de una sinfonía que podemos ver de hoy en día, de ninguna manera va a ser idéntica, ya sea al estreno de la sinfonía, quién sabe, 250 años atrás, o incluso a la función de esa orquesta la noche anterior. ¿Por qué? Porque solamente, para decir como ejemplo, tenemos el timbre, el tiempo, la expresión que se da cuando se toca. No todas las orquestas suenan iguales, pero el producto final es el mismo. Así que solamente un oído absoluto puede determinar si la obra que viste ayer es diferente a la obra que estás escuchando hoy día, a pesar de que te pueden presentar la misma sinfonía de Beethoven ayer o hoy día. Pero así como se tiene que utilizar un rigor histórico para calificar si una pintura es verdadera o falsa, en el caso de la música este rigor histórico es irrelevante.
no hay manera de saber si hay un estándar o una versión que se debe interpretar, sabiendo que se debe de seguir la partitura como manda. Siguiente, por favor. Y para concluir, podemos saber que estos problemas de la autenticidad, ya sea el que expuso mi compañero Julio o el problema que expongo yo de qué cosas no pueden ser falsificadas, son son parte del campo que engloba la estética. Como dije, estas respuestas también pueden ser un poco irrelevantes en un sentido, no aportan, ni tampoco pueden darle inicio a una nueva teoría estética, pero si no las respondemos, sabemos que no se va a poder solucionar una que otra cuestión estética. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.